Creo que para muchos Kanye ha sido un ídolo que se ha convertido en antiídolo. Estamos siendo testigos de un ser que se cree Dios, literalmente. No tiene miedo a la cancelación y se siente que está un poco a ver qué pasa. Genera caos y se queda viendo qué pasa hasta que el mundo estalle. Yo soy Julieta, directora creativa y artista, y este es mi canal de análisis de arte. Y he dudado mucho si hacer o no este vídeo. Al ver las últimas noticias y los últimos tweets de Kanye, que no sé en qué punto estaremos cuando saque este vídeo, porque cada día hay cosas nuevas. Cuando yo veía todo esto me preocupaba mucho el efecto halo, que es un sesgo cognitivo que nos lleva a pensar, por ejemplo, si Kanye hace buena música, significa que es bueno en todo, buena persona, etc. A esto se le suma la falacia por autoridad, que es tomar como verdadero algo que diga una autoridad o celebridad, solo y meramente por el hecho de serlo. Así pues, Kanye poniendo estos tweets, un chaval o chavala podría pensar que esto mola, porque la música de Kanye mola, por tanto todo lo que hace mola, efecto halo. Y además está bien porque él dice que lo está. Esto me parece peligrosísimo y por eso quiero hacer este vídeo. Creo que Kanye es plenamente consciente del altavoz social que tiene, lo cual me da grima que se utilizan estas afirmaciones. Por tanto, yo quiero utilizar mi pequeño altavoz para un análisis de este artista, porque llevaba mucho tiempo queriendo analizarle y nunca pensé que este iba a ser mi análisis. Decidí hacerlo básicamente porque muchos me lo habéis pedido, y la segunda razón es porque si alguien de mi comunidad está teniendo ese efecto halo, me gustaría arrancárselo de cuajo. En este vídeo voy a intentar analizar el camino del artista. También nos apoyaremos en opiniones de expertos para el análisis de toda esta peli, que al principio Kanye no tiene nada que ver con ahora. Pues eso es lo que yo sentí cuando vi el documental de Cudi. Pero también es verdad que cuando vi Dogville de Lars von Trier, que no deja de ser una película, pero sí que es verdad que el personaje principal que está representando a Nicole Kidman está basado en un arquetipo de la personalidad, el eneatipo 3, que empieza al principio de la película estando sano, ayudando a gente. Justamente al principio de este documental, Kanye dice algo así como: bueno, ya he hecho lo mío, ahora me toca ayudar a los demás. Y tanto en Lars von Trier y el personaje de Nicole Kidman terminaba apareciendo de otra persona completamente diferente y nefasta. Y aunque cueste creer, sí, es la misma personalidad, es la misma persona. Estabais siempre, pero quizás no en su peor versión. Breve historia de Kanye. Kanye Omari West nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta. Fue el hijo único de Donda y Ray. Tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 3 años, se mudó con su madre a Chicago. Su padre, Ray West, era un ex Pantera Negra, una organización radical de los años 60 que luchaba contra la opresión racial en Estados Unidos, pero luego se convirtió en fotoperiodista y empresario. Kanye creció en un entorno creativo y académico. Su madre es profesora de inglés. Varias veces ha dicho que su rap lo agradece a que su madre fue profesora de esto. A los 10 años estuvo en China un año por el trabajo de su madre, y desde adolescente exploró la producción musical. Su carrera comienza como un productor exitoso de Chicago, trabajando en The Blueprint de Jay-Z. Cudi por entonces era un comediante de Channel Zero que comenzó a grabar un documental a Kanye porque le fascinaba la persona tan talentosa que era, que salía de Chicago, y no era muy común. Sin embargo, Kanye no estaba a gusto con ser un productor más. Él quería ser rapero, la figura al frente, construir un universo propio, algo que creo que sí que hace muy bien. Pero todo esto se ha visto que era básicamente porque sentía que su inspiración, su creatividad, le venía directamente de Dios. Why you believe all of this has happened? I just think it was in God's plan. I think he just has me here for a reason, that I have something to say. Artista romántico. En la Grecia clásica, la noción de el elegido se relaciona con la inspiración divina, donde se creían que los poetas y artistas eran seleccionados por las musas para recibir una creatividad y sabiduría excepcional. Platón, en su diálogo Ion, sugiere que los poetas crean no por habilidad técnica, sino por una especie de posesión divina, estando en un estado de éxtasis que les permite acceder a esas verdades superiores. Esta creencia, también llamada locura divina, que me viene perfecto porque ha salido el capítulo de la locura de mi podcast y tiene mucho que ver con esto. Bueno, pues que era esa locura divina la que les permitía hacer obras de gran belleza y profundidad. Así la figura del elegido era vista como un Jesucristo, Jesus, yeah, un canal entre lo divino y lo humano. Y los artistas, el elegido, era quien podía comunicar ambos mundos. Si a esto le sumamos que Kanye iba todo el rato diciendo de que su nombre significa el único y que él es el mejor y que porque su arte responde a algo mayor, a una fuerza divina, pues llega el momento en el que tiene un accidente de coche, cuya salvación fue divina. Y a partir de ahí, como se ve en el documental, Kanye cambia bastante. Pasa de confiar en sí mismo a la arrogancia, hasta más adelante abrazar el narcisismo. Se autodenomina genio y se posiciona por encima de cualquier fuerza humana, porque es el mejor rapero del mundo, pudiendo hacer y decir lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque es Kanye West. Pero quiero compartiros algo que he leído hace poco en un libro que os comentaré más a fondo en Patreon
recomendación porque hay muchísimas cosas que me están fascinando del mismo. Había una idea que me ha sorprendido mucho y va en torno a este genio. Elizabeth, la escritora, dice: la noción de genio ha convertido a los creadores en figuras casi sagradas, imponiéndoles un estatus que, lejos de ser un privilegio, es una carga. Se espera de ellos inspiración constante, una grandeza inquebrantable, y eso los arrastra al colapso. Cuando se les endiosa, pierden la ligereza para crear en libertad. Es un poco la carga de haces una obra y tienes todo el rato que igualarla o superarla. En la antigua Grecia, la creatividad no era un don personal, sino un favor divino, esas musas de las que hablábamos antes. Eudaimonia significaba estar guiado por un daimon, no sé cómo se dice en realidad, una entidad externa que traía inspiración. Los romanos lo llamaban genius loci, y no creían que alguien fuera un genio, sino que tenía uno. Esta diferencia aliviaba la presión. Si la obra triunfaba, se agradecía al genio. Si fracasaba, la culpa no era solo del artista. Un escudo contra el ego y la autodestrucción. La creatividad tiene algo místico, pero no por eso hay que romantizar su carga. Desmitificarla es liberar al artista del peso de su propia grandeza. Llamamos a Kanye artista romántico porque él moriría por el arte, porque es un ser autodestructivo y su ego, bueno, ¿qué vamos a decir de su ego? Después de Through the Wire y tal, que utilizó su mayor defecto, el no poder mover la mandíbula tras el accidente, para hacerse el tema y estar en los top 10 videoclips del momento, bueno, pues un poquito más tarde le nominarían al Grammy. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ganado? Bueno, pues creo que podemos pensar qué hubiera pasado. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. El nivel de compromiso de su obra es exagerado, pero ¿qué pasa cuando de repente solo eres un rapero más? O alguien hace algo mejor que tú en un cierto año, que tienes que llamar la atención, como sea, y al precio que sea. Marketing viral polémico, o la campaña de marketing más grande de la historia. Lo hemos visto en más artistas, ¿vale? Cada vez que alguien saca disco o lo que sea, se destapa alguna cosilla hasta con esta persona o alguna mierdecilla de estas. La polémica siempre ha sido parte del ADN del hip hop y de la industria musical. Desde la legendaria rivalidad de Tupac y Biggie, que escaló hasta un punto muy trágico, hasta Kanye West. Ese tipo de marketing viral polémico lo han utilizado artistas como Zetangana, que lo explica increíble Neus 10 en su canal de YouTube. Pero vamos con Kanye. ¿Qué es lo que más vende en todo el mundo? El SX. Pues él lo utiliza, no en sí mismo, pero en otra persona. Que estamos viendo alrededor de Kanye West, está siendo la campaña de marketing más larga y grande de toda la historia. Y lo cansa. El marketing viral polémico es una estrategia que busca maximizar la notoriedad a través de la controversia, aprovechando el debate público y la viralidad digital. Básicamente es la idea de que el conflicto genera interacción y la interacción genera visitas. Es que se te vea como sea. Bad news are good news. Las claves de este tipo de marketing son 5. La primera es una transgresión controlada, romper normas o expectativas para generar impacto. En la Super Bowl, Kanye se gastó 8 millones para que saliese este anuncio durante 30 segundos. I spent like all the money for the commercial on these new teeth. So once again, I had to shoot it on the iPhone. Go to Yeezy.com. Rompe las expectativas de lo que esperas ver en una Super Bowl y genera controversia. 2. Narrativa estratégica. Diseñar mensajes con múltiples interpretaciones. En 2016, Kanye declaró públicamente su apoyo a Trump. Aparte, yo pensé cuando vi esto y el ver cómo se comportaba, que quería ser todo el rato más y más. Como que no le basta con ser un rapero de puta madre, sino que quiere controlar todo el mundo hasta el punto de, venga, vamos a presentarnos para presidente, nosotros podemos. Es mal de la cabeza. 3. Amplificación en medios y redes sociales, lo que ha hecho millones de veces. Apoyarse en la viralidad digital y en la cobertura mediática. En 2009, interrumpió el discurso de Taylor Swift en los MTV Awards. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Ha habido más veces que ha hecho esto y ahora mismo, 2025, en estos Grammys. 4. Polarización y emoción. Provoca reacciones intensas como indignación, sorpresa o admiración, para captar y retener la atención. Toda la serie de mensajes antisemitas, racistas y misóginos, generando indignación y rechazo, hasta de su propio equipo. Provocaron la ruptura de contratos millonarios como el de Adidas, Gap y Balenciaga. 5. Resiliencia reputacional. Exige una gestión de crisis efectiva para convertir la polémica en parte de la identidad de marca.
él utiliza la polémica para vender este tipo de camisetas como parte integral de su identidad de marca. ¿Me llamáis esto? Pues voy a hacer esta camiseta y encima me voy a hacer rico con ellas. Además siento que es como que se quiere posicionar en soy la persona que hace las cosas innovadoras. Toda su obra ha llevado tristemente esta estrategia. ¿Para qué? Para ser el mejor, para un mírame continuo. Es un niño de mamá y él lo dijo. Y te voy a demostrar que todo ha sido así. Desde sus inicios, 2005, en la era de Late Registration, en un evento benéfico en vivo, va y suelta: George Bush doesn't care about black people. George Bush no se preocupa por la gente negra. 2007 y 2008 saca discos. 2009 interrumpe el discurso de aceptación de Taylor Swift del MTV Awards a mejor vídeo femenino, afirmando que Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de todos los tiempos. Amplificación en medios for free. Al año siguiente saca My Beautiful Dark Twist Fantasy. Saca Jesus en 2013 y 5 meses después se convierte en meme con lo de Sway Calloway. 2015 vuelve a hacer lo de Taylor. Intenta sabotear a Beck en los Grammys, argumentando que no se merecía ganar sobre Beyoncé. En realidad subió al escenario en el aparentemente intento de interrumpir, pero luego se fue sin decir nada y lo dijo después, en una entrevista. De hecho dijo, B debería de respetar el arte y ceder su premio a Beyoncé. Es como si él tuviera la verdad absoluta de todo. Lo que él dice va a misa. Bueno, 2016, Life of Pablo. 2018, publica en Twitter su apoyo a Donald Trump. Es loquísimo como se le ve aquí. A mí me sorprendió un montón. Dice que se siente Superman con la gorra MAGA y es que es como que se llega a posicionar también por encima del presidente, ¿no? En su momento. Y esto es lo que él opina sobre la vida. LOL. Yo no entiendo nada. Este mismo año declara en TMZ que la esclavitud fue una elección. Random. 2020 se postula candidato a la presidencia estadounidense. Habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver qué pasa. Se acaba de lanzar un candidato independiente, un rapero. Kanye West, candidato, vamos a ver qué pasa. Nosotros nos metemos en la política de los Estados Unidos. Durante el discurso llevó un chaleco antibalas y abordó temas sensibles como el aborto, la no pornografía y la esclavitud. Y en un momento emotivo entre lágrimas habló de lo del posible aborto de su hija. O sea, es que no tenía ningún puto sentido nada. 2021 organiza eventos masivos para el estreno de Donda con performance en vivo, que Donda es un tributo a su madre. 2022 pierde los contratos millonarios y Vultures viene con toda la crisis mediática y con Bianca. Entonces, la performance de los Grammys a mí me pareció como que él quería hacer una especie también de homenaje a la portada de Vultures 1, en la cual se está dando una cosificación, ya que Bianca se la ve súper sumisa a la orden de quitarle el abrigo. Es como que se entienden telepáticamente de que se lo tiene que quitar, pero ella le dice como I'm not okay with that, but yeah, okay, let's go. Y por otro lado, vemos en redes mi mujer, siempre mi mujer, plan, mi Rolex, no sé. Mi mujer, como si fuese mi posesión. Mi mujer es la persona más buscada en el planeta llamado Tierra. ¿A quién le importa eso, tío? Y la enseña como un perrillo, tío. Es que no. Bueno, la psicóloga y divulgadora Isabel Serrano Rosa ofrece 3 hipótesis ante esto. En primer lugar, Kanye y Bianca mantienen una relación igualitaria y ambos han decidido hacer su performance marketingiana. En segundo, cada uno atraviesa por momentos personales diferentes. Ella en una fase dependiente de él e intentando adaptarse a lo que él hace y él así se siente apoyado. Y la tercera hipótesis sería que hay una persona dominando a otra. Lo más probable es que haya dependencia. Él es un personaje público y ella lo sigue. Todo era una campaña de marketing para vender y abiertamente te lo dice. Puso: he duplicado mis ventas ayer. Se la suda. El Invisible Dress a Bailable Soon está tan por encima del bien y del mal que le da igual. Pero vamos a comparar esta performance con el juicio de París, que me ha encantado cómo lo hacen en El Mundo. El juicio de París es un reflejo de cómo el cuerpo femenino ha sido históricamente expuesto y codificado para el consumo visual masculino. En la mitología griega, griegos todo el rato, el juicio de París narra el momento en el que el príncipe troyano de París debe elegir a la diosa más bella, Hera, Atenea o Afrodita. Y para ello las diosas tienen que presentarse ante él y darle algo, ofrecerle algo. Otro tributo que no sea solo su apariencia física. Es un relato en el cual los hombres miran
aprecian, mientras que las mujeres son reducidas a objetos de evaluación. En los Grammys, Kanye aparece completamente vestido con su rostro tapado, mientras que Bianca tiene el vestido invisible. Presenta el mismo patrón. Él encarna el poder, la cultura y el control como si fuese un guardaespaldas macho, mientras que ella se convierte en el objeto de la mirada pública. Es tristísimo, tío. Yo no sé cómo se debió de sentir Bianca en ese momento, porque yo no sentí ningún empoderamiento. Anda que no ha habido tías de la industria de la música que han salido con lo que les ha dado la gana. Lady Gaga, tío, muchas más. Y de una. Pero es que esto no era eso. En absoluto. Claro, este acto también como que nos ha llegado un poco, bueno, nos confunde. Sabemos que es marketing, pero ¿qué es esto? ¿Es un acto de autonomía o simplemente una reafirmación de los roles de género que hemos seguido toda la vida? Y tú, Kanye, que quieres ser tan innovador, esto es lo más anticuado que has hecho en tu vida. Todo es anticuado ahora mismo. Y en esta entrevista se dice, produce el mismo efecto que un hombre al lado de una mujer cubierta con un burka. A las mujeres se nos desviste o se nos cubre por completo como un mandato cultural. Lo peor es que él cree que todavía está haciendo algo innovador por la moda. Juan Ferrando, director de grado de diseño de moda, dice que ninguno de los looks aporta nada. No tiene ningún valor en cuanto al diseño y a la innovación. El único valor que tiene ha sido ese momento de la performance. Una estrategia de marketing con el objetivo de volver al foco mediático por una cuestión de ego. Marta Torregrosa, profesora de comunicación, dice: Kanye West ha aprendido que la provocación y la teatralización venden, y lo ha aplicado. Y Marta pronostica que Censori podría ser imitada. Luego, aparte, el Código Penal de California castiga a Bianca con una multa de $1.000 o 6 meses de prisión por exposición voluntaria de los genitales en un lugar público o en presencia de otra persona a la que le puedo ofender o molestar. Psicología, no soy psicóloga, pero me he estado estudiando el caso de Kanye, ¿vale? Tengo 4 momentos, creo que a cualquier persona le podría resultar un antes y un después, como desafíos significativos para la salud mental. Si hay algún psicólogo, por favor que comente en torno a lo que voy a decir. El primero fue el accidente automovilístico en octubre del 2022. El segundo, el fallecimiento de su madre en 2007. En el documental se ve perfectamente cómo Kanye estaba muy unido a su madre. De hecho, él se llama a sí mismo niño de mamá, pero con su madre tenía una relación muy bonita. La muerte de Donda, a la que le ha dedicado un disco, tuvo un gran impacto emocional en Kanye, afectando por supuesto a su bienestar psicológico y reflejándose en el comportamiento y su música de los años siguientes. En 2016 tenemos comportamientos erráticos y hospitalización. En noviembre del 2016, durante su gira Saint Pablo, Kanye exhibió comportamientos erráticos en el escenario y a no mucho tardar fue hospitalizado en el centro médico de UCLA por una emergencia psiquiátrica, atribuida a una privación del sueño y deshidratación. Este mismo año es diagnosticado con trastorno bipolar, lo que él mismo confirmó públicamente en 2018. En la bipolaridad existe una fase maníaca en la que la gente puede llegar a decir y hacer barbaridades increíbles, estar muy alterados o bravucones, o que te solucionan el mundo, o que te envían 20 mensajes, 20.000, o que tuitea 100.000 cosas de repente. Sin embargo, este año ha revelado que tras una reevaluación médica impulsada por Bianca, se le diagnosticó autismo, cuestionando así su diagnóstico anterior de bipolaridad. West ha optado por no medicarse, argumentando que los tratamientos podrían inhibir su creatividad. Podrías optar por meditar, como David Lynch. No, optas por ser nice. O sea, a mí todo esto y el ser una figura pública como es Kanye y me parece chungo. O sea, lo que sí que es verdad es que en el documental hay una parte que odié con toda mi alma, que dicen, en realidad lo que estaba haciendo Kanye era pedir ayuda a gritos. Kanye no quiere que le ayudes porque Kanye es un narcisista, tío. Es que es injustificable todo esto. Y os digo más, durante su brevísima relación con Julia Fox, se dijo que Kanye tenía un control significativo sobre su estilo. Según Julia Fox, él designó un equipo para supervisar su vestimenta y ella le dijo, mira, por aquí. Entonces es como, tío, a Bianca le has dicho cómo tiene que vestirse. Este tipo de comportamientos es un comportamiento controlador o manipulador. Y este control está vinculado a rasgos narcisistas, donde la necesidad de dominio sobre los demás se convierte en la extensión del propio ego. Aquí pone, también puede relacionarse con la manipulación mental usando la persuasión para influir en las decisiones de otra persona sin que ésta se dé cuenta. Por otro lado, cuando una persona cree estar por encima de las normas sociales, que es el caso, normas sociales y morales, imponiendo su voluntad sin cuestionarse 2 veces, dice en este artículo que puede estar manifestando el síndrome de hubris. Describe un trastorno en el que el éxito y el poder llevan a la desconexión de la realidad, una confianza desmesurada y desprecio por las opiniones ajenas. Es curioso porque es un artista que le da igual lo que opinen sus fans.
también, ¿no? El concepto tiene raíces en la antigua Grecia, donde la ibris representa la arrogancia desafiante hacia los dioses, un exceso que terminaba en castigo. Bueno, hice un reel de San Valentín con glamour. Si fueran Kanye y Bianca una película, serían el show de Kanye. Es que todo el rato está siendo el show de Kanye. Y él vive en su mundo performático irreal. Separar arte de artista. Vale. Esta es una cuestión que me ha parecido exageradamente compleja toda mi vida y que ahora vuelve a presentarse. Se ha presentado con innumerables artistas a los que me ha encantado su obra, pero que es verdad que no he compartido espacio-tiempo con ellos. Y ahora lo que me está pasando es que estoy compartiendo espacio-tiempo con una persona que para mí está siendo despreciable, por mucho que me haya gustado su música. Y vuelvo a poner este tema sobre la mesa. Históricamente, la industria ha oscilado entre el castigo y la indulgencia. Figuras como Michael Jackson o Roman Polanski han mantenido un legado artístico a pesar de algunos escándalos, mientras que otros han sido borrados del discurso cultural. Kanye, sin embargo, sigue en una zona gris. Flipo como otras cancelaciones de gente arruinan al artista porque, ostras, o sea, es muy duro, tiene que ser muy duro que te cancelen. Pero a Kanye se la suda. Aunque haya perdido contratos millonarios, ha sido marginado de ciertos espacios por su propio equipo, por su esposa ahora. Su influencia en la música y moda parece seguir intacta. Me da miedo. El debate sobre separar arte y artista no tiene una respuesta universal porque hay casos y casos, ¿no? Pero en el caso de Kanye, su figura y su obra son indivisibles. Él, desde siempre, te dice que lo que dice en sus letras es su vida. Y su vida y el cómo piensa es así, es lo que nos está mostrando. Bueno, hola, desde que empecé a hacer el guión de este vídeo hasta hoy me he estado leyendo este libro, me parece muy interesante. Monstruos se puede separar el autor de su obra. Este junto a otro de Linda Nochlin. Conversaciones que estoy teniendo con muchísimos amigos artistas me están abriendo los ojos en este tema. Entonces, nada, si queréis un vídeo solo dedicado a la separación de arte y artista, dejadmelo en comentarios y me pongo más pesada solo en este tema. Porque últimamente están pasando como muchas cosas. Y llamamiento a mis Patreons mexicanos porque os quiero hacer una encuesta en torno a lo de Emilia Pérez. Así que bueno, eso ya lo veremos por Patreon. Entonces creo que la pregunta para la gente es, no sé solo si se puede separar, sino si quieren hacerlo. Porque creo que hay gente que todavía está como en un espacio de no quiero face to reality. Para mí, hoy en día es imposible separar arte de artista. Exageradamente imposible. Porque antiguamente podías ver la obra de un pintor que no tenías ni idea de dónde ha salido ni nada. Pero es que ahora mismo está todo visible. Con las redes sociales sabes a quién le estás comprando el cuadro, qué tiene que ver con su vida, todo. Entonces, para mí es imposible. Y cuando hice el vídeo de The Wood, muchos me decíais en comentarios que os negabais a escuchar sus canciones en Spotify o en cualquier otra plataforma, en YouTube. Os las descargabais de forma mágica para no dar ni un duro a estos artistas y poder seguir disfrutando de canciones que en un momento de vuestra infancia fueron guays. Pero yo es que ahora mismo es como que me rechinan las canciones de Kanye. Y es fuerte porque a mí ha habido canciones que me han inspirado. Me gustaría que este vídeo sirviese también para generar una conversación real en torno a esto. ¿Hasta qué punto creéis que podemos, en el caso de Kanye, separar arte o artista? ¿Y cómo afecta esto a la manera que consumimos arte? Porque el otro día me salió un reel de un artista que decía: al final da igual el portfolio que tengas, da igual, en plan, las marcas y otros artistas con los que quieres trabajar también te están comprando a ti, están comprando tu personalidad, la persona que eres, la persona... ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas es tan importante? Mira, yo he tenido mucha suerte a la hora de trabajar, he trabajado con gente maravillosa, pero me han tocado un par que digo, ¿esta gente? No. Entonces, debate, chicos. Y quería terminar con dos frases que me ha apuntado el documental porque me lo he vuelto a ver. Que le decía Donda, su madre, a Kanye, que me flipan, que es: el gigante se mira al espejo y no ve nada. Puedes tener los pies en el suelo y volar a la vez. Y quiero completarlas ahora, no porque yo sea nadie, sino porque ahora soy poeta. Si vuelas alto y olvidas que no eres más que un ser terrenal y que hay tierra, solo te queda la caída. ¿Llegaremos a ver la caída de Kanye West? ¿En qué concluirá todo esto? ¿Se arrepentirá de algo? Es que es tan egocéntrico que no entiendo nada, tío. O sea, sí que lo entiendo y me es triste, pero estoy flipando todo el rato. Su actitud, tío, en las entrevistas yo no he podido flipar más, tío. O sea, ahora que me he vuelto a ver todo, ha sido como... ¡wow! Uf. Bueno, me voy. Mis redes, mi Patreon y chao. O sea, sigo en shock.
he encontrado hasta artículos que han comparado a Kanye West con una secta. Este artículo señala eventos iniciados en 2019 que consisten en sesiones de 1 hora con invitados selectos que firman acuerdos de confidencialidad. Han salido chicas comentando estas cosas, son terribles. Luego también en una secta, las personas que por voluntad entran en ella sienten a la persona que lleva la secta como al elegido y sienten amor hacia él, un amor que sientes hacia Dios. O sea, tengo miedo.